Hola, mi nombre es Valentina Navarro Correa, soy estudiante de primer semestre de Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana y este es mi trabajo para la clase de Historia de Colombia 1 que trata sobre la fundación de Cartagena. En este trabajo voy a hablar sobre cómo fue todo el proceso de fundación, qué problemas se debieron afrontar, cómo era el territorio, qué intereses tenían por él, su escudo, cómo organizan el cabildo, además si habían o no resguardos que dependían de Cartagena al momento de la fundación y todo ese tipo de procesos que se dieron. Para comenzar, me gustaría hablar sobre el nombre de la ciudad. La primera vez que aparece el nombre Cartagena en documentos es en una real provisión dada por la reina Isabel la Católica en 1503, pero existen varias teorías de por qué le pusieron ese nombre. Una de ellas es que este nombre fue sugerido a la reina por Juan de la Cosa, quien ya había llegado a las Américas, especialmente a Cartagena. Otra es que los cronistas dicen que los descubridores y conquistadores se lo dieron, incluso dicen que fue Cristóbal Colón, lo cual no pudo ser ya que no estuvo en estas costas. El cronista Juan de Castellanos menciona que le dieron este nombre por el supuesto parecido a la Cartagena de España, pero no es así. Otros cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo apoya la idea de que esta fue una noción de los navegantes. Además, el cronista Pedro de Almería apoya la idea de los navegantes también. Para llegar al proceso de fundación de la ciudad se presentaron distintos problemas. Uno de estos era el de encontrar el sitio adecuado para la fundación de dicha ciudad. Cuando Pedro de Heredia llega a la bahía, captura a un indígena que encuentra llamado Corinche y a este don Pedro le pide que lo lleve a Zamba, lo que hoy sería Galera Zamba, ya que uno de sus comisiones le notificó que este era un buen sitio para fundar la ciudad y Heredia decide trasladarse allá, pero el indígena lo que hizo fue llevarlo al poblado de los indígenas yurbacos, los cuales arremetieron contra Heredia y su comisión. A esta batalla se le conoce como Batalla de Turbaco. Los indígenas perdieron muchos de ellos y los españoles lograron acabar con estos indígenas de carácter belicoso que ponían en peligro sus planes de fundación. Luego Heredia sigue su camino hacia Zamba con la indígena Catalina, la cual por haber aprendido español le permitía comunicarse con los indígenas de Zamba. A pesar de que estas tierras eran ricas y logró acumular un gran botín, Heredia no decide fundar ninguna ciudad porque no le parecía que ese debía ser el pueblo principal. Para continuar con el proceso de fundación, luego de la estadía de Heredia en Galera Zamba, regresa a la bahía de Cartagena a esperar informes de las comisiones que había enviado por el río Sinú, los cuales fueron malas noticias. Así que Heredia decide terminar de registrar la bahía, pacificar a todos los indígenas para que no representaran peligro para ellos y por último decide fundar la ciudad sobre el territorio de los indígenas Calamarí, sitio donde se asentaron cuando llegaron a la bahía. Así que el 1 de junio de 1533 se efectúa el acto para dicha fundación y se reparten las tierras, se eligen autoridades como alcaldes y funcionarios y se le da el nombre de Cartagena de Poniente para no confundirla con la de España. También es importante mencionar que luego de su fundación Cartagena no tuvo ningún tipo de refundación. Regresando un poco en el tiempo a cuando Pedro de Heredia no había fundado Cartagena, él se encontraba en Santa Marta. Este logra enriquecerse por el trueque con indígenas por oro y aprende a conocer todo el territorio por medio de excursiones por la orilla oriental del Río Grande de la Magdalena y por la bahía de Cartagena. Después de esto decide regresar a España, en donde solicita que le den el gobierno de toda la región que ya exploró. El 5 de junio de 1532 consigue que se le firmen capitulaciones en Tordesillas con la reina Juana I de Castilla y con su logro cumplido vuelve a la bahía de Cartagena. Desembarca el 14 de enero de 1533 demostrando así que hubo una planeación para fundar la ciudad, pero el territorio en sí que se buscaba don Pedro de Heredia para fundar la población no estaba totalmente definido.
Por esto, cuando llegan a la bahía, realizan un asentamiento en el territorio de los Calamarí, los cuales al momento de llegar don Pedro y su tripulación al parecer huyeron y solo dejaron sus buíos. Como Heredia no tenía definido el territorio, envió comisiones por el río Sinú y Río Grande de la Magdalena para encontrar un sitio con agua suficiente y abundante. Claramente se mostró mucho interés por este territorio, el cual Heredia debía fundar allí su centro de gobernación para cumplir con las capitulaciones que había firmado, y lo hace en la isla de Caramarí, ya que no contaba con el agua corriente que él quería, pero esta tenía unos cuantos jagüeyes. Su ubicación geográfica es totalmente estratégica y así se convierte en uno de los mejores puertos americanos, además que el puerto es seguro y profundo, protegiéndola de ataques posibles, como los ataques que se vieron después por muchos piratas y corsarios a la ciudad. En la imagen se puede observar uno de los primeros planos que se conoce de la ciudad sin tener ningún tipo de fortificación. En ella se puede ver cómo los barcos se quedaban alejados de la bahía en sí, porque se quedaban en los sitios más profundos y evitar encallarse. Así que las personas debían trasladarse en canoas hacia tierra, y eso también les representó una ayuda en cuanto a la defensa de la ciudad, ya que era muy difícil llegar a ella inmediatamente porque los barcos no podían acceder directamente a esta. Sabiendo la importancia de este puerto marítimo para el comercio interoceánico, el rey Felipe II otorga por medio de una real cédula el título de ciudad a Cartagena y el escudo que se usa en actos oficiales en el año 1574. Este escudo está conformado por dos leones rojos. En el centro tienen una cruz y encima de ellos una corona. Al momento de Pedro de Heredia fundar Cartagena, también constituye el cabildo. Los miembros de este pertenecían a las expediciones que había realizado don Pedro de Heredia, así que probablemente eran del agrado del fundador para darle cargos como el de regidor, por ejemplo a Cristóbal Cabodilla. También daba cargo a los vecinos que ayudaron a los españoles con la pacificación, como Alonso de Saavedra y Diego de León Castillo. Además, los oficiales reales también hicieron parte de esto. Es importante saber que en los años posteriores a la fundación de Cartagena no se funda ningún resguardo indígena dependiente de la ciudad. Esto por la manera en que se gobernaba, ya que el gobernador, unido a los encomenderos, no permitían y no les agradaba las visitas de los oidores de la Real Audiencia, los cuales asignaban estos resguardos. Así que durante el siglo XVI no se tiene documentación de ningún resguardo, ya que la población indígena quedaba distanciada entre sí y nunca se ocuparon de organizarlos. También se debe considerar el hecho de que los indígenas que poblaban dicha zona no tenían un núcleo fuerte y de muchas personas como en otros lugares del país. Además, los gobernadores no informaban mucho sobre los indígenas y sus tierras. Luego, en el siglo XVII, con el visitador Villabona, se organizan en pequeños grupos los indígenas y ya podrían empezarse a llamar resguardos. Ya para finalizar, en las dos siguientes imágenes se encuentra la bibliografía que estuve utilizando para la realización de este trabajo, la cual fue de mucha ayuda para mí. Eso sería todo. Muchas gracias.